Después del jury en el que fue absuelto Laureano Palacios, la investigación por el asesinato del ministro Juan Carlos Rojas puso el foco en dos hechos que comprometen el accionar del personal policial que trabajó en la escena del crimen en diciembre del 2022. Uno de los episodios tiene como protagonistas a miembros de la división Homicidios, y esto fue denunciado públicamente por Fernando Rojas al término de una de las marchas en las que pedían por el esclarecimiento del asesinato de su padre. El jefe de homicidios al que hace mención Rojas en sus declaraciones es el comisario Tomás Rodríguez, quien, según el testimonio del agente Cabana, habría sido quien le dio la orden de que informara de que se tratara de una muerte natural y no de una muerte dudosa. Rodríguez, en su declaración en la etapa de instrucción, señaló que esto no había sido así y que ese día, en la casa de Rojas, en ningún momento se había mencionado sobre la posibilidad de una muerte natural. Cuando terminan de analizar todo, hay una muchacha, una chica que trabaja en el cuerpo de la policía, le pregunta al jefe de homicidio: ¿cómo informamos en el grupo de WhatsApp sobre la muerte de Rojas? ¿Informamos como muerte dudosa? Claro, ella tenía razón. Tenía que poner como muerte dudosa. No había todavía informes que puedan corroborar que era una muerte natural. Y este jefe de homicidio le dice a la chica: no, informe en el grupo de WhatsApp muerte natural. Y ante todo eso, ¿qué estamos viendo? Un encubrimiento. Un encubrimiento por parte... Exacto, por parte de la policía. El otro hecho es el que tiene bajo la lupa a un policía de apellido Astrada, quien habría sido el que posicionó a Silvina Nieva en la casa de Rojas en diciembre de 2022. ¿Cómo puede afirmar la presencia de Silvina Nieva en el domicilio ese domingo, cuando todos los que estábamos ahí supimos que en ningún momento estuvo Silvina Nieva ahí? ¿Cómo puedo decir este policía en la declaración que él escuchó, escuchen todo, escuchó a su compañera policía que estaba charlando con una mujer y que esa mujer dice llamarse Silvina Nieva, bien clarito, Silvina Nieva, que esa mujer le estaba comentando a su compañera policía que se había comunicado con mi papá el día sábado a la mañana temprano, y que después en un momento no se lo escuchó más a mi papá. Esta circunstancia motivó que la defensa de Nieva pidiera que se abriera una investigación por falso testimonio contra el policía Astrada, pero esta no fue la única denuncia que se hizo tras el jury realizado contra Palacios, sino que también el abogado querellante Iván Sarquís denunció penalmente a Laureano Palacios por incumplimiento en los deberes de funcionario público y al jefe de homicidios Tomás Rodríguez por encubrimiento. El 25 de junio, Fernando Rojas viajó hasta Chaco para participar en una de las marchas para pedir por el esclarecimiento del crimen de Cecilia Strazowski. Rojas habló sobre el caso, sobre el asesinato de su padre ante una multitud en la plaza principal de Resistencia. Mi nombre es Fernando Rojas, yo vengo de la provincia de Catamarca. Me comuniqué con Gloria, estamos pasando el mismo sufrimiento, dos provincias en la cual lo gobierna el peronismo. A mi papá era un funcionario en actividad y bueno, lamentablemente no se prestó a la corrupción y lo tuvieron que silenciar. Lo asesinaron brutalmente, hoy estamos a 6 meses y la justicia no quiere mirar, no quiere investigar realmente. La estamos pasando muy duro y bueno, yo también pido justicia y que se sepa quién mató a mi papá. El fiscal Laureano Palacios es una excepción en más de un sentido. Primero, es el único magistrado que ha zafado de un proceso de jury, en esta suerte de aceleración de los juicios políticos que se vino dando desde que en 2017 un tribunal destituyó al entonces fiscal Roberto Mazuco. Cayeron 6 magistrados desde entonces, entre ellos los camaristas Juan Pablo Morales y Raúl Daprá. También cayó, por ejemplo, en el marco de este proceso, el fiscal Ezequiel Walter, acusado del hurto de una caja de herramientas. Algunos procesos se realizaron, otros los procesados decidieron renunciar antes de afrontar el tribunal y afrontar la acusación. Palacios, como sabemos, enfrentó el jury.
pero también una excepción en otro sentido. Estos 6 magistrados que cayeron desde 2017 y muchos anteriores venían de una carrera dentro del Poder Judicial. Siempre, si se revisa, se pueden descubrir padrinos políticos, se pueden descubrir algunos favores o algunas maniobras para colocar gente, pero en general eran funcionarios que venían de una larga trayectoria e intensa trayectoria. Palacios no. Palacios proviene de la política, su único antecedente eran políticos, y llevaba tan solo 3 meses en funciones cuando le tocó, en suerte, investigar el asesinato del ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas. Hombre proveniente de la política, lo salva la política. Inesperadamente, la sentencia del Tribunal de Enjuiciamiento fue por mayoría y se conformó, los miembros son 6 del tribunal, y se conformó una mayoría de 4 que integraron el presidente provisorio del Senado, Oscar Vera, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero, es decir, la tercera y la segunda autoridad de la provincia, e hicieron mayoría con 2 abogados del foro, Silvia Cabrera y Pablo Nicolini, que son votos mostrencos, porque no los elige nadie, salen por sorteo. El argumento para absolver a Palacio fue que la plataforma fáctica proporcionada por fiscal de Yuri Miguel Mauesín era insuficiente, que los hechos que había analizado Mauesín en su acusación no bastaban para emitir un juicio condenatorio. De tal manera se salvó Palacio, con la oposición de la presidenta de la Corte, Fernanda Rosales, y de la diputada Juana Fernández, diputada opositora. ¿Qué había dicho Mauesín? Mauesín primero consideró que no era procedente el Yuri y luego, en función de una serie de declaraciones que se habían vertido en el expediente, sumó otros elementos y decidió avanzar con la acusación. Puntualmente, Mauesín dijo que Palacios cometió un error al haber entregado el cuerpo de Juan Carlos Rojas para las exequias cuando aún no tenía certeza sobre la causa de la muerte, y que tampoco subsanó este error cuando ya tenía esa certeza, recuperando el cuerpo inmediatamente. Recién lo hizo al otro día de ese 4 de diciembre en que encuentra Fernando Rojas el cadáver de su padre. Del alegato de Mauesín interesa rescatar 2 conceptos. Mauesín hizo una reconvención sobre la forma en que había conducido el proceso Palacio. Dijo, Palacio no se hizo cargo de la investigación, no la condujo, él era el jefe. Y después señaló que, en base a su propia experiencia como fiscal, que en este tipo de casos conviene investigar de mayor a menor. Esto es, cuando hay duda, se investiga como si fuera un homicidio. Y se van descartando a medida que se va despejando el universo probatorio, se van descartando las hipótesis. Palacio no hizo esto y por lo tanto quedó desguarnecido el conjunto de las pruebas. Quedó desguarnecida la casa, que fue lavada incluso después de que fue retirado el cuerpo de Rojas para las exequias. Quedó desguarnecido el sindicato de gastronómico, donde se realizó el velorio de Rojas hasta las 9:30 de la mañana del día siguiente que fueron a recuperar el cuerpo. Y quedó desguarnecido el Ministerio de Desarrollo Social. Eran todos lugares, locaciones, donde podría haberse encontrado indicios que condujeran a desentrañar este caso. ¿Qué efecto tuvo esta defección del fiscal, esta negligencia, este defecto en la investigación? No podemos saberlo. ¿Cuál es la imagen? Laureano Palacio, un fiscal inexperto, con apenas 3 meses en ejercicio del cargo, sin experiencia judicial previa, desorientado, y al que sus auxiliares de la policía, del cuerpo interdisciplinario forense, le retasean colaboración. Le retasean colaboración o lo intoxican o contribuyen a desorientarlo. Gran pregunta que sigue sin respuesta. Lo que sí es evidente es que la falla fue sistémica, no solo de Palacio, sino de todo el sistema.
A los forenses que pertenecen al Poder Judicial se los interrogó en el jury. Fueron convocados y fueron sometidos a un interrogatorio. Esto no ocurrió, curiosamente, con la policía. La policía se incorporaron las declaraciones por escrito que estaban en el expediente, sin que nadie pensara o indujera una conducta distinta, supusiera que era necesario interrogar a los policías. Por ejemplo, a Tomás Rodríguez, por ejemplo, a quien era jefe de homicidio y que es señalado en el expediente como quien ordena informar que fue una muerte natural, ese término que se popularizó a partir de este caso y que galopó durante toda la jornada del domingo y hasta las 9 de la mañana del día siguiente, hasta que Luis Barrio Nuevo revela a la opinión pública que a Rojas lo habían asesinado. La estructura que él tiene, vos te podés desvanecer y te caes. O sea que alguien le dio un golpe, sin ninguna duda, atrás en el cráneo, y ahí fue de bruce y se raspó y se golpeó. Pero no tenemos ninguna duda. Bueno, por eso el gobernador dio todas las instrucciones, los instrumentos para que sepamos la verdad. Queremos saber la verdad. ¿Se sospechaba esto, manejaba esta hipótesis? Dijo que esperaba los resultados de la autopsia. Totalmente, porque no podía entender. No podía entender de que de la manera que él físicamente no se cayó de un primero, segundo, tercer piso, no se cayó al vacío. O sea, los años que uno tiene en esto nos daba la sospecha. La policía no fue interrogada en el jury y sigue fuera del radar. No sabemos si el fiscal Hugo Costilla, quien lleva adelante la investigación penal, ha avanzado sobre esa pista. De tal manera que hay una inmensa incertidumbre. A 7 meses del crimen no se saben cuáles son los móviles, mucho menos quiénes son los autores. Y si hay sospechas que sobre todo la familia Rojas se encarga de difundir y de asentar, de que existió un encubrimiento, maniobras de encubrimiento, donde habría operado como ejecutor efectivo de la policía, sí hay una certeza. Esa certeza es la negligencia con que se llevó adelante un caso de esta envergadura, nada menos que el asesinato de un ministro del gobierno. Se necesitaron 2 autopsias para establecer con certeza por qué murió Rojas, cómo murió Rojas. Todavía está pendiente la tercera, la que debe hacerse sobre el sistema.